Hola a todos, ¿cómo están? Los saluda el pastor Omar Bengolea de la Iglesia Verdad de Vida en la ciudad de Ayacucho. Bueno, vamos a continuar con nuestro tema en el cual nos habíamos quedado. Nos habíamos quedado en que el amor es el que expulsa el temor. Es a través del amor que nosotros vamos a expulsar el temor de nuestras vidas. Si usted se da cuenta, todo lo que ocurre en la vida del creyente es por la obra, gracia y misericordia de nuestro amado Dios, ¿ok? No es por nuestras fuerzas. La intención de toda la palabra de Dios es que usted dependa completamente de Dios en toda área de su vida. Por eso estamos hablando de este gran tema que es la fe en nuestras vidas. Usted tiene que depender en toda área de su vida de nuestro Dios, y para depender necesita la fe en todas las áreas de su vida. Cuando expulsamos el temor, no está diciendo que a través de nuestras fuerzas, a través de nuestro temperamento, a través de nuestra conciencia, lo que usted quiera ver, expulsemos el temor. No es como cuando usted es un niño y usted se tiene que esforzar en no temerle a la oscuridad. No funciona así. El caso de la palabra de Dios es muy diferente. Es muy diferente. Por eso es que es a través del amor el cual uno puede expulsar el temor. No es que uno tiene que esforzarse como cuando es un niño y decir, no hay nada aquí, voy a no temer, tengo que ser valiente. No funciona así. Muchas veces nosotros los creyentes hemos pasado el ámbito de la fe a las cosas de la ley o de la obra. En ese sentido hablaba de la ley, ¿ok? Que queremos esforzarnos, o cuando a alguno le dicen, usted tiene que tener otro carácter o temperamento en el momento de recibir a Cristo Jesús. Esto es muy cierto, y cuando muchos quieren cambiar muchas reacciones que tienen, lo hacen a través de sus fuerzas. Con eso no le estoy diciendo que usted no haga nada, sino que comprenda la intención de la palabra de Dios. Usted tiene que moverse por la fe, porque usted lee en la palabra de Dios que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Entonces, la fe en esa palabra va a hacer que mi carácter exterior se acomode al hombre interior que soy yo. Es de esa forma como se ocurre. Es un milagro que ocurre en la vida del creyente, no una fuerza, porque en otras palabras, ¿cuál sería la diferencia entre usted y el no creyente? No habría diferencia, ¿no? Porque si es a través del esfuerzo, si es a través de la fuerza humana o de la fuerza de voluntad que usted tiene, entonces, bueno, eso también lo puede hacer un no creyente. Pero si Dios dice que no lo pueden hacer ellos, es porque hay algo que es imposible para ellos. Y hay algo que es imposible para ellos, y esa es la fe. Porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, y se revela por fe y para fe. O sea, que solamente aquellos que tienen el Espíritu de Dios se les puede revelar las cosas que en ella están escritas, en la palabra están escritas. Entonces, no pasemos, por favor, las cosas de la fe a las cosas materiales. Con eso no le estoy diciendo que no se esfuerce, que, entonces yo soy así, no, sino que el esfuerzo le va a venir por la convicción de la palabra de Dios. Si no hay esfuerzo en su vida, en el sentido de la palabra de Dios, es porque usted no está leyendo la palabra de Dios. Si usted no está cambiando, es porque no está leyendo la palabra de Dios. Así de sencillo se sacan las cosas. Tú dices tener fe, muéstrame tu fe. Tú dices tener fe sin obras, yo te mostraré mi fe
por mis obras hay un respaldo, y ese va a ser el siguiente tema, pero no me quiero adelantar. La palabra también nos cuenta que nosotros confiamos en nuestro Señor. En Salmo 143 dice que yo, Dios, he puesto mi confianza en ti. Y nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él porque Él va a ser el encargado de expulsar el temor de nuestras vidas por el amor a través de la palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra, por ejemplo la que mencionamos, ¿no? El perfecto amor echa fuera el temor. Cuando leemos esta palabra que dice Dios nos ha dado espíritu de cobardía, nosotros al confiar en esa palabra, meditar una y otra vez, vamos a darnos cuenta que yo no tengo espíritu de cobardía, yo no tengo espíritu de temor, yo no tengo, porque Dios me ha hecho una nueva criatura y soy conforme a la imagen y semejanza de mi Dios, y en mi Dios no hay temor, sino amor. Nos vamos a dar cuenta que no tenemos nada que temer. Y vamos a caminar confiados y en paz. ¿Ves? Lo que produce la palabra de Dios. Pero cuando tú no lees la palabra de Dios como creyente, y solamente lees que sí, yo no debo de tener temor, solamente escuchas esta palabra sin entender lo que el Espíritu Santo quiere decir, tú dices, sí, no debo de tener temor, pero no puedes, pues, porque dices, Dios mío, pero esto me está ocurriendo. Dios mío, pero ¿qué pasa si falla? Dios mío, ¿qué pasa si tal? ¿Qué pasa? Empiezas a pensar en muchas cosas. Es imposible que pueda reinar el amor y la paz en tu vida si no estás meditando la palabra de Dios. Tiene que haber un rema para tu vida, es decir, una revelación para ti, por tú leer la palabra de Dios. Amén. Y eso es el siguiente tema que yo quiero ver, que es que debemos ser conscientes de nuestro respaldo, de la prueba, de por qué se nos pide no temer. ¿Ok? Hay algo que me había olvidado y que quiero mencionar. Perdón. Y es el hecho de que cuando uno tiene amor en su vida, no teme por el futuro. ¿Ok? Yo voy a mencionar esto un poco más adelante, voy a aclarar porque ya estamos terminando. Es nuestro último tema, no quiere decir nuestro último video. Pero es que cuando echamos fuera el temor por el amor, obviamente, el creyente no tiene temor del futuro. Hay algo que nos puede hacer dar cuenta en qué estado estamos. Sí, si usted está pasando pobreza, enfermedad o cualquier cosa maligna que viene de parte de Satanás, y usted está leyendo su palabra, hay una forma para darse cuenta en qué estado está espiritualmente hablando, si realmente tiene fe o no, porque algunos están leyendo su Biblia y dicen, pero creo que ya tengo fe. Hay una forma, y es el temor al futuro. Si el amor ya expulsó el temor, usted no teme al futuro. El justo no tiene temor a las malas noticias. Porque si estás en pobreza, tú sabes que tu situación va a cambiar. No temes a que tu situación nunca vaya a cambiar. Porque ese es el problema. Y eso es lo que habita cuando todavía está el temor. ¿Qué tal si mi situación nunca cambia? A pesar que estoy leyendo la palabra de Dios. Ese temor va a ser expulsado con la meditación de la palabra de Dios. Si tú estás enfermo, el problema es que ¿qué tal si nunca me llego a sanar? ¿Qué tal si me muero? Ese temor no lo vas a echar fuera cuando alguien te dice, deja de pensar en eso. No, sino la palabra de Dios va a expulsar ese temor. Debes de permitir que Dios haga su trabajo. Sigue leyendo la palabra de Dios y aquí te vas a dar cuenta por qué todavía estás en el estado en el que estás. Si estás en este estado, ¿no es cierto? Y es que
la fe va a expulsar, el amor va a expulsar el temor por el futuro. ¿Amén? Porque el futuro tuyo va a cambiar. Amén. Ahora, nosotros no tememos en balde, ¿ok? Como había mencionado, no es que nos ponemos como estos monjes y decimos, no voy a temer. No es así. No es que dejamos de temer por dejar de temer, ¿ok? Porque el temor es válido, sí, el temor es válido siempre y cuando no hay un respaldo para ti. Siempre y cuando no haya alguien que te defienda. Por ejemplo, si una persona, ¿ok? Por ejemplo, imagínense a un soldado. Si un soldado se va al campo de batalla donde todos están disparando sus ametralladoras, pistolas o lo que usted quiera, y un soldado no le han dado sus armas, ¿tiene mucho que temer o no? Claro que sí, porque él saldrá y le dispararán inmediatamente y él no hará nada para defenderse. Y esto ocurre con los países que tienen más armamento y menos armamentos. Los países que tienen menos armamentos tienen mucho que temer contra los países que tienen más armamentos. ¿Por qué razón? Porque mientras tus soldados no tienen mucho armamento militar, los otros tienen un montón y continuamente te van a estar disparando, atacando, lanzando bombas, sin necesidad de acercarse muchos de ellos, muchos ejércitos a tus ejércitos. Tal vez tus ejércitos están bien entrenados para el combate de cuerpo a cuerpo, pero ¿de qué te sirve si tú no ves ni siquiera al enemigo y de acá a 1 kilómetro te lanzan un bombazo nuclear? O sea, se acabó la historia. O sea, y tiene mucho que temer. Pero nosotros no tememos porque tenemos un respaldo. Y quiero que me acompañen a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. 1 de Tesalonicenses, capítulo 4. El versículo 13. Escuche lo que dice el Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Con este versículo entendemos algo, que los otros, es decir, aquellos que no han recibido a Cristo Jesús, no tienen esperanza, pero porque realmente no tienen esperanza y tienen un motivo por el cual estar triste. Pero usted no, porque usted sí tiene esperanza. Claro, está hablando acerca de los muertos y todo esto, pero quiero que extraigamos por un momento el principio, el cual la diferencia en que ellos no tienen esperanza porque no hay nada que les salve, pero nosotros sí. Nosotros sí tenemos esperanza, nosotros sí estamos confiados. Mi corazón, oh Jehová, está confiado en ti. Nosotros no tememos a la pobreza. ¿Por qué razón? ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué no tememos a la pobreza? Porque no nos importa la riqueza. No es por eso, hermanos en Cristo. Sí, a nosotros no nos interesa porque nosotros vivimos felices por el amor de nuestro Señor. Pero nosotros no tenemos a la pobreza porque nunca nos va a llegar. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios, un Padre que es infinitamente rico. ¿Ok? ¿Quién de ustedes que su padre le pida pan le dará piedra? Que le pida serpiente, que le pida agua, usted les dará serpiente o escorpión, ¿no? El Señor es infinitamente rico y nada nos debe de faltar. Es en esa fe que nosotros reposamos tranquilos acerca de la economía. ¿Por qué no debemos de temer a la enfermedad? Porque nuestro Padre Celestial no tiene enfermedad y de Él es toda sanidad, todo prodigio, todo poder, toda salud, toda vida. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, vida. Él habla siempre de vida, no de muerte. Y usted ahí se da cuenta cuando
cuando ahí estaba Moisés en el desierto. Vino unas serpientes venenosas, una plaga de serpientes, y la gente estaba muriéndose. ¿Y qué hicieron? Hicieron una serpiente de bronce colgada en un madero, y todo el que veía a la serpiente fue sanado, a la serpiente de bronce. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios es un Dios de vida, un Dios sanador. ¿Ya? Y esto no habla, no, me han sanado en el espíritu. Número uno, usted no necesita ser sanado en el espíritu. Si usted me dice que está herido en el espíritu, si usted me dice que tiene problemas en el espíritu, usted no es creyente. Punto. Eso es así. ¿Por qué uno no necesita ser sanado? Porque hemos sido hechos conforme a la semejanza de Dios. Vida nueva nos dio, el cual es justo y santo. Nosotros somos santos por la sangre preciosa de Cristo Jesús. No hay ninguna heridita, no hay ninguna sombra, ni mudanza de variación. Es por eso que esta canción que dice renuévame, Señor Jesús, es una canción, puede parecer muy santa, pero es una canción totalmente que se va en contra de la palabra de Dios, y en ese sentido es diabólica inclusive. Claro, porque ¿por qué va a renovar mi espíritu? ¿No me lo renovó ya por su sangre preciosa? ¿O es que Jesús tiene que morir nuevamente? No, pastor, es que me estoy refiriendo a las cosas a veces que hacemos males, que son innegables. Eso es cierto, pero usted en todo caso tiene que renovar su mente por la palabra de Dios, la cual es útil para enseñar, redarguir y para guiar y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo, no su espíritu, no usted. Eso es así. Tengamos cuidado con las cosas que cantamos. Amén. Amén. Entonces, Primera Tesalonicenses nos aclara este suceso de que nosotros no somos como los que no tienen esperanza. ¿Y por qué razón? Porque en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 4, Juan 4:4, Primera de Juan 4:4, dice el Señor: hijitos, vosotros sois de Dios, tú eres de Dios, no del diablo, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros no tememos en balde, nosotros no tememos porque hay alguien que pelea por nosotros, y ese es nuestro Dios. Es más, Él venció y nos entregó esa victoria a sus hijos. Por eso salimos más que vencedores. Todo a lo cual nos dirigimos, vamos para vencer. Me gustaría decirlo así: para vencer, de victoria en victoria. Es más, hay iglesias que se llaman de victoria en victoria. Por eso dice de victoria en victoria, porque ya vencimos. Ya el Señor vio el futuro y vio que vencimos, porque Él ya venció y nos entregó esa victoria. Y por lo tanto nuestro futuro es brillante, glorioso en Cristo Jesús, en esta tierra. En esta tierra, no solamente en el cielo, sino en esta tierra. Amén, amén. Bueno, hemos terminado, me quiero quedar aquí. Vamos a continuar en el siguiente video. Que nuestro amado Señor Jesús los bendiga prósperamente en todo tiempo. Usted debe darse cuenta que es bendecido en toda área de su vida, porque usted ya venció, usted tiene un respaldo. A usted no le va a agarrar la enfermedad, a usted no le va a agarrar la pobreza, a usted no le van a tocar malos hijos, porque ya venció, ya venció. Usted ha puesto su confianza en nuestro Dios. Esa es la manera en la cual usted debe de empezar a actuar por la palabra de Dios. Pero esto no viene si no es por la palabra de Dios. Yo le recomiendo que lea Salmo 143, el versículo 8, donde dice la palabra de Dios que yo he puesto mi confianza en ti. Y ¿sabes qué? Si hemos puesto nuestra confianza en Él, Él no te defraudará. No solamente en este ciclo, sino en el venidero. Amén, amén. Me despido y no se olvide que Jesús es la palabra de Dios. Amén. Imposible. No hay forma, no hay modo de que si su corazón no está lleno de la palabra de Dios,
es imposible que usted hable palabras de vida.